Vemos entonces que se trata de un caso muy tradicional de una vivienda de un único nivel de dos patios. Habrá que ser más profundo en la identificación, en el análisis de las determinantes que condicionan este inmueble en particular. Otras edificaciones que nos interesarán y para ir descubriendo un poco estos elementos o rasgos singulares que pueden repetirse en varias edificaciones, tenemos estas dos casas, la casa de la familia Arcaya en Coro, Venezuela, y el Balcón de Bolívar también en Venezuela. Ambas se tratan de dos casas de esquina con balcón corrido en el segundo nivel y que vemos que es singular o muy significativo el alero o la cubierta sobre este espacio, sobre este balcón, que es independiente de la cubierta de la vivienda. Vemos que se repiten algunos elementos como las aberturas reducidas y espaciadas y que tiene que ver mucho con el sistema constructivo y los materiales de las edificaciones que son muy robustos y no permiten grandes aberturas. La repetición de balcones de diferente manera de cerrar esas aberturas, ya sea con defensas o rejas, digamos, de bolillo de madera y otras son tal vez un poco más sencillas. El acceso o el zaguán, como vemos en este caso del balcón de Bolívar, se da no en un punto simétrico de la edificación o al centro de la crujía principal, sino que está a un costado. Esto también es como muy significativo de analizar esos ejes de composición, que las crujías o estas alas al interior del edificio también están muy condicionadas por la forma del lote y vemos que el patio al final llega a ser una especie de trapecio, como lo vemos acá, y que tiene algunos elementos o rasgos singulares muy específicos o muy especiales de tomar atención, como la forma de protección climática que aparece en ambos niveles de esta galería o de este corredor en primer nivel y en segundo nivel, que se trata de madera, de una celosía trabajada y que en algunos casos puede abrirse hacia ese patio central. En este caso, un único patio central. Mientras que por el otro lado tenemos otra vez el patio que se abre, o más bien al cual se abre este espacio interior por medio de esta arcada. Algo similar que veíamos en este otro ejemplo del balcón de Bolívar. En Panamá o en Casco Antiguo de Panamá encontramos los mismos modelos. O sea que en este caso ya no se trata de una casa de 2 pisos, sino de 3, que en primer nivel tiene una materialidad distinta, más robusta, que sostiene los dos niveles sucesivos de madera, un poco más ligeros, y que en este caso los balcones son corridos en toda la fachada en los 2 pisos. Vemos que las aberturas también son reducidas y que en este caso introducen algunos elementos decorativos que también son funcionales para la salida y entrada del aire en cada uno de esas espacios. Vemos en la sección cómo se reproduce el mismo elemento del alero sobre el corredor, en este caso independiente del techo o de la cubierta de la edificación. Algo que debemos también notar es la forma en cómo se trabaja la esquina. Vemos que en la colonia encontramos esquinas o aristas, digamos, más definidas, que pueden tener columnas, que pueden ser aristas vivas sin ningún trabajo y que posteriormente aparecerá ya más cercano a la República esta esquina ochavada. Y esto de alguna forma nos puede ayudar un poco a identificar los periodos de la arquitectura, es decir, que durante la colonia tendremos una arquitectura más sencilla, mucho más alineada con la línea de construcción o la línea de propiedad o el límite de propiedad de las edificaciones. Estos otros dos casos, igual en Coro, en Venezuela, muestran nuevamente ejemplos de esta arquitectura sencilla, unifamiliar, donde al igual que el templo religioso se concentra la decoración en la entrada o zaguán principal de las viviendas. Esto también como un elemento de jerarquizar el acceso, de indicar con mayor claridad en dónde está la entrada a la vivienda y que dependiendo de los recursos de la familia será más o menos ostentosa que en otros casos un poco más austera, ¿no? Vemos otra vez el balcón, que en este caso adquiere un volumen que sale del plano de la fachada y que también tiene un tema o un tratamiento muy significativo al interior, que en algunos casos
disponen de bancas a manera de sentarse y ver a la gente pasar o conversar o demás. Y es un tema como muy recurrente en la arquitectura colonial de nuestra región. Si entramos un poco más en esta casa de los balcones de hierro en Coro, encontramos que se trata nuevamente de una arquitectura muy sencilla, ¿no? Una casa de esquina con patio central, con un zaguán, en este caso en uno de los costados de la vivienda, y podemos intuir por este muro bajo que se trata, hay un patio o una porción de terreno lateral junto a la casa, que tiene unos ejes de composición como muy regulares, porque el lote también lo permite, una composición de ejes ortogonales, y luego otros ejes que nos debe llamar la atención de alineación de las aberturas. Y esto responde en buena medida al sistema constructivo que, mientras más regular, más estabilidad aporta al edificio. Aunque claro, en Venezuela no se trata de un país sísmico como como puede ser en la antigua Guatemala, que vemos que hay más, digamos, más consideración a esta condicionante local, pero sí la estabilidad de la masa debe ser trabajada por medio de la simetría o del orden de estas aberturas. El patio, otra vez, como un elemento que articula y organiza con una serie de corredores, en este caso corredores en L al lado o adyacentes a este patio, y que además tiene una materialidad distinta, o las columnas que definen ese corredor. Unas un poco más robustas y otras un poco menos en una de los corredores. Continuando con el tema residencial, pero tal vez un poco de mayor escala, son los palacios, residencias ya de cargos o de una jerarquía social mucho mayor, que por lo tanto los materiales en este caso variarán. Si bien seguirán utilizando materiales locales, habrá una importación de materiales extranjeros, como en el caso del Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya en México, que tiene una importación de algunos materiales especiales. Vemos que se reproducen temas repetitivos como el patio interior, los corredores, en este caso de arcada. Vemos materiales diferentes a los que hemos estado viendo. En vez de mampostería de ladrillo, una mampostería de piedra como un material local, pero sí una decoración mucho más esmerada. Elementos repetitivos también interesantes, como la jerarquización del acceso, y que en este caso es simétrico sobre la crujía principal que da hacia este espacio público. O sea, tenemos un trabajo mucho más esmerado, materiales mucho más depurados y más finos en este elemento central, que no se extiende a lo largo de toda la fachada. Otros, por ejemplo, como el Palacio de Torre Tagle en Perú, en Lima, nuevamente tiene elementos repetitivos. Por ejemplo, el acceso o el zaguán en este caso es un poco más prolongado y tiene, digamos, dos cámaras o dos espacios que se atraviesan por estos umbrales, que no es simétrico nuevamente la propiedad, que probablemente se deba a alguna partición que sufrió en algún momento y ya no cuenta con este espacio, y por eso ya no se ve la simetría, pero originalmente sí lo tuvo. Los patios como un elemento que organiza el espacio, un patio principal, un patio posterior de menor dimensión que está en vinculación con los servicios y áreas de apoyo, y que en este caso vemos una transformación de esos corredores. O sea que ya no tenemos una arcada que sujeta o más bien que soporta el corredor, sino que se trata de un voladizo de madera con una arcada en el piso superior, con una decoración distinta o con unos estilos diferentes que muestran estas referencias a los modelos europeos o la relación que tiene. Algo que ya platicábamos, la identificación o la jerarquización del acceso, en este caso una casa de 2 pisos, y los balcones de madera cerrados, muy limeños o muy característicos de Lima. La fortaleza finalmente será una de estas otras edificaciones que también son parte de la edilicia y que son de las primeras edificaciones que se llegan a construir en estas primeras ciudades. Fortificaciones, en este caso en el mar o cerca del mar, como una forma de controlar los territorios y defender la conquista de estas tierras. Vemos que se trata de materiales un poco más resistentes o pétreos por la relación directa con el mar, la forma de esquivarse, y también la reproducción de modelos europeos como
esta forma que vemos acá de la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz, México, que tiene una forma muy italiana de defensa o de fortaleza propia del siglo en el cual se estaba desarrollando en esta región. Entonces, con esto finalmente llegamos a tocar algunas de las edificaciones de la edilicia de la ciudad colonial. Nos faltarán o quedan aún pendientes muchas otras, como hospitales, entre otros, pero es importante reconocer el valor de la mano de obra local. Las condicionantes locales marcarán fuertemente la arquitectura en el uso de los materiales, las formas, la disposición del lote o de la edificación en el lote y en la manzana, los materiales que se utilicen, la robustez o no de las edificaciones según las condiciones sísmicas o la protección de las edificaciones si se trata de zonas con mucha lluvia. Y finalmente las referencias europeas que tendremos en buena medida. Entonces serían algunas herramientas que nos pueden ayudar a analizar otros casos sin duda muy valiosos dentro de este periodo en América hispana.